y del fin del siglo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo entonces comienza a hablarles sobre ciertas señales, sobre ciertas evidencias que se manifestarían en esos días, que estarían revelando que la venida del Señor está cerca, que estarían revelando que el siglo ya estaba para pasar o estaba para llegar para un fin. Y la Biblia nos enseña que la señal principal con la cual el Señor comienza a hablarles tiene que ver con falsos profetas, con falsos maestros, con falsos cristos. Y la Biblia diciéndonos y advirtiéndonos: mirad que nadie os engañe. La palabra de Dios nos dice que antes de la venida de Cristo vendrá sobre la tierra una época y un tiempo de gran engaño y de gran mentira. La Biblia dice que la tierra será saturada por engañadores, mentirosos, por falsas doctrinas, por doctrina de demonio, y de tal manera nos advierte a nosotros: mirad que nadie os engañe. Cuando comenzamos a hablar del tema del engaño, tenemos que hablar del padre de las mentiras. Y el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. La Biblia dice que es un mentiroso y padre de mentira. La palabra padre en este caso está hablando de aquel que es el origen de algo, aquel que es la fuente de algo. Y la Biblia dice que toda mentira viene del diablo, que el originador de todo engaño es Satanás mismo. Y entonces vemos en los últimos días que el diablo no está aplastado, el diablo está bien suelto y está haciendo su obra. Él vino para matar, él vino para hurtar y él vino para destruir. La iglesia de Jesucristo necesita tener sus ojos abiertos, su oído abierto a la palabra del Señor, y necesita cerrarlo, necesita taparlo a mentira, engaño, doctrinas de demonio que se promueven por el mundo entero como que si fuese palabra del Señor, pero no tiene fundamentos en la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que en esos días, por haber la gente desechado la verdad, Dios envía un espíritu de error y de engaño sobre todo el mundo para que crean la mentira, ya que no quisieron abrazar la verdad, amar la verdad, caminar en la verdad. Un espíritu de engaño se desata sobre la tierra, atrapará a mucha gente, y la Biblia dice sucede porque no conocen la verdad, no aceptan la verdad, no abrazan la verdad. Entonces espíritu de engaño y de error viene sobre sus vidas. Como creyentes y cristianos, acuérdate que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo nos dice: Él es la verdad. Y la única manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. La Biblia también nos dice que su palabra es la verdad. Y nos dice que meditemos en ella día y noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La palabra de Dios es algo que necesitamos memorizar. Es algo que necesitamos estudiar. Es algo que tenemos que meditar en ella día y noche. Porque es la verdad del Señor que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si tenemos esa luz, no deslizamos, no tropezamos, no somos engañados, sino terminaremos esta carrera. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra del Señor entonces tiene mucho que hablar sobre este tema. En este mismo capítulo, pero en el verso número 11 dice la Biblia: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, note, a muchos.
La palabra de Dios nos dice entonces que viene un tiempo de engaño sobre el mundo entero. Nos dice, vienen falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. La Biblia dice, todo esto será una señal que la venida del Señor está muy cerca. El otro día, por un video en Facebook, alguien puso un cierto apóstol, un fulano, en uno de los países en Centroamérica, que estaba entrando en un templo, como así cuando recibieron a Cristo en Jerusalén, en lo que se conoce como Jesucristo entrando en la entrada triunfal a Jerusalén. Se paró detrás de un púlpito, otro fulano en un tipo de púlpito más cerca, y comenzó a hacer exclamaciones como estas: oh gran apóstol, tus hijos están contentos, esperamos tu venida, tu palabra, estamos ansiosos, oh gran apóstol. Oiga, uno se imaginaría que estarían recibiendo a Cristo en carne en aquel lugar. Al ver eso, un escalofrío se pasa sobre mí. Digo, Señor, mira hasta dónde hemos llegado. Mira lo que está sucediendo en el mundo que nos está rodeando. Como iglesia de Jesucristo, abramos nuestros ojos. Como iglesia de Jesucristo, plantémonos en la palabra, que es como una ancla para nuestra alma, que nos ayuda contra el engaño, el error que viene sobre el mundo, porque Dios no nos llamó para condenación, sino una salvación eterna. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso primero. Voy a estar leyendo varios versos en la palabra de Dios, porque quiero que usted vea la sana doctrina sobre estos temas. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso primero. Pero la escritura dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu testifica a los apóstoles. Y usted puede leer las escrituras de Pablo, las escrituras de Juan, las escrituras de Pedro, las escrituras de Judas, y en todo se descubre advertencias contra estos días, advertencia contra falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos Cristos. En todas las cartas este tema se toca, y si se está tocando, deberíamos de levantar las antenas, y deberíamos de prestar mucho cuidado nosotros. La Biblia dice una vez más que el Espíritu da un testimonio, y el Espíritu es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La Biblia dice que en esos días, por la obra de estos fraudulentos siervos, dice la Biblia, muchos van a apartarse de la fe. Muchos, dice la Biblia, no caminarán más en la sana doctrina de Jesucristo, sino la abandonarán, dice la Biblia, siguiendo las enseñanzas, siguiendo las fábulas, siguiendo lo que esta gente está hablando y está instruyendo. La Biblia nos dice a nosotros entonces que necesitamos tener mucho cuidado. Hay un tema que voy a tocar en esta noche y te invito, porque el tema es tan grande, no se puede tocar tan rápido. En esta mañana voy a hablar de los engañadores, y en la tarde voy a hablar de los engañados. Te invito a que vengas y que Dios te dé gracia a ti y a mí, que no seamos parte de los engañados. Pero para que hayan tantos engañadores, tiene que haber muchos que quieren ser engañados. Y entonces vamos a hablar del tema de los engañados por la tarde. Pero ahorita hablamos sobre los engañadores. Y si son engañadores, vienen por obra del diablo y de Satanás. La Biblia dice, escuchando a espíritus engañadores
La Biblia dice que el espíritu que conduce a esta gente, el espíritu de error que domina en la tierra, que gobierna sobre la tierra, y dice la Biblia que estarán trayendo una doctrina de demonios, que no nace en Jesucristo, que no nace en las sagradas escrituras, ni el espíritu del Cristo resucitado, sino, dice la Biblia, nace de los diablos y los demonios. La Biblia dice que no es nada raro ni extraño eso, y ahorita lo estaremos viendo. Pero la Biblia dice entonces esta gente son atrapados por engañadores y doctrinas de demonios. Hablando de estos personajes en el verso 2 dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La Biblia nos dice que estas personas son hipócritas. Personas que saben que lo que hablan es pura mentira. Personas hipócritas que pretenden ser ángeles de luz, pretenden ser ovejas de Jesucristo, pretenden ser obreros de luz. Pero la Biblia dice que solamente una apariencia externa, pero por dentro son hombres corruptos, son hombres esclavos del pecado, son hombres esclavos de la codicia, de la avaricia, pero no son siervos del Señor Jesucristo. En un cierto lugar la Biblia dice, cuyo Dios es su vientre. ¿Qué quiere decir? Que esta gente está siendo guiada por los deseos carnales, los deseos malos de la carne, pero no conocen a Dios ni tampoco temen al Señor. Mucha gente se cree Dios porque hablan con mucho denuedo y te hablan con una cara desencarada. No tienen vergüenza. Y la gente dice, pues ¿cómo me va a decir una mentira? Mira su cara, cómo me habla, mira. Pero ¿sabe por qué? La Biblia dice que tienen la conciencia quemada. Tienen la conciencia quemada. Ya no tienen la conciencia que les redarguye de hacer mal. Ya no tienen la conciencia que les estorba de hablar mentiras. Ya no tienen la conciencia que a otra persona lo redarguía. Y si te echan una mentira, sudan poquito, temblan, ven para allá, hacen algo. Esto te la hablan así y parece que es la pura verdad. Entonces ten mucho cuidado, no nomás porque alguien es sincero, quiere decir que vienen de parte del Señor. Hay mucha gente sinceramente equivocada, sinceramente quemada, que ya no temen a Dios, no sirven al Señor, sino sirven su propio vientre. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, el verso número 11. Y queremos ver unas características que la palabra de Dios nos habla, de las cuales usted y yo necesitamos aprender y necesitamos retener. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Notemos aquí en los días que vivimos, el día de una plaga de apostolitis ha llegado sobre mucha parte de la iglesia de Jesucristo, donde toda persona y su tío y su tía y su abuelo, todos son apóstoles. De personas que están buscando el mejor título. Me hablaban de una persona ahí por ahí en la ciudad de Juárez que tenía el título de maestro, tenía el don de apóstol, de profeta, de ungido, de patriarca de Jehová. Bueno, todos los títulos los tenía. Pero acuérdese que un título no hace a una persona. Acuérdese que un título es algo fácil, cualquiera te achaca un título. Pero lo que se requiere aquí es una vida que estamos viviendo, cómo nos estamos conduciendo, a quién tememos, a quién servimos, es de lo que se trata. Un título es barato, lo compra en cualquier lugar, pero una vida que se vive con integridad, con temor del Señor, eso es algo que testifica lo que Dios hace. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Note el verso 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Notemos que la Biblia nos dice que esto no es algo de causar maravilla en nosotros.
No dice que el mismo diablo obra y actúa en la misma forma y la misma manera que estos individuos. Las mismas armas que el diablo tiene, ellos la tienen. El mismo poder para engañar a la gente, ellos lo tienen también. Y como el diablo engañó a Eva desde el jardín del Edén, él sigue engañando al hombre hasta el día presente que estamos viviendo. La Biblia dice finalmente, la tentación que no pudo resistir Eva fue: y conocerás como Dios conoce. Le prometió sabiduría, le prometió luz, le prometió conocimiento, pero para adquirirlo necesitaba rechazar el mandamiento de Dios, el señorío de Dios, y necesitaba creerle a Él y obedecerle a Él. Cuando tomó del fruto del árbol prohibido, es lo que ella estaba haciendo. Pero en vez de conocer vida, conoció muerte, vergüenza, condenación. Y esto es lo que la luz de esta persona trae a la gente. Trae tiniebla, trae ruina y trae destrucción. Prometen mucho, pero no pueden cumplir con nada. La palabra de Dios nos advierte que tengamos nosotros mucho cuidado. Hay muchas personas que le encanta conocer mucho. Y en Timoteo dice la Biblia, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. La Biblia nos advierte que tengamos cuidado. Mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dios no quiere que seamos personas en tinieblas, ignorantes o tontos, si quieres ponerle, pero hay una sabiduría que viene de arriba y hay una sabiduría que viene de abajo. Y nosotros necesitamos detectar y discernir de dónde viene esta sabiduría que me están dando. ¿De dónde viene esta sabiduría que me están dando? En el libro de Santiago dice la Biblia, hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, y hay una sabiduría que viene desde arriba. Cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos a ser guiados por alguien, pastoreados por alguien, necesitamos discernir de dónde viene esta sabiduría. Es una sabiduría carnal que nace en la carne del hombre, es una sabiduría terrenal que nace aquí en la tierra, es una sabiduría diabólica que es inspirada por el diablo, o es una sabiduría que viene de arriba. Usted y yo necesitamos saber y reconocer la diferencia, porque les digo que estas personas hablan con una sabiduría carnal. Saben cómo provocar la carne, saben cómo seducir la carne, saben cómo darle a la carne algo que se quema, que lo quiere, que lo desea, pero es contrario a la palabra del Señor. Escuche bien, la Biblia dice que en los últimos días la gente no soporta sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Note que se amontonan los maestros, Dios no se los ha enviado. La razón es que tienen un comezón, no se lo pueden rascar, pero alguien le dice, yo te lo rasco y te vas a sentir muy bien, y le pagan y le sueltan para que le rasque el comezón. La Biblia dice, lamentablemente, esta es obra de la carne. Esta es obra de Satanás. Y últimamente muchos son atrapados y van por ese camino. Pero la palabra de Dios nos advierte a nosotros que no vayamos por ese camino. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Cristo, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. La palabra de Dios no está para introducir un evangelio que le gusta a la carne, porque la carne es torpe, porque la carne es necia, porque la carne es pecaminosa, y lo único que sirve, según la Biblia, es para hacerse morir y para ser crucificada. Pero para más la carne no sirve. Pero estos fulanos pretenden hablar
al espíritu del hombre, pero todo lo que hablan es a la carne del hombre. Ten mucho cuidado, hay mucha gente que los tienen bien apapachaditos ahí en la carne, en su almita. Y sí, tú estás muy bien. Pero están bien destruidos, bien arruinados, porque ni temen a Dios, ni guardan su palabra, ni buscan al Señor, pero les encanta que alguien les diga: estás muy bien, oh, sigue adelante, eres un hijo del rey, 2 troconas, perras y 4 casas, mansiones, tú lo mereces. Pero lo que el hombre merece es el infierno, todo hombre. Y por gracia hemos recibido salvación, redención y vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice que no nos maravillemos. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Notemos que esta gente se disfraza como siervos de Dios, pero no son siervos de Dios. Y a muchos de ellos ni les puedes llamar siervos de Dios porque se van a insultar. A muchos de ellos ni les puedes llamar siervos de Dios porque se van a insultar. Porque ya de largo tiempo no son siervos, ahora dicen son hijos. Ahora dicen soy quién sabe qué. Pero Jesucristo dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Y vino a dar su vida en rescate por todo el mundo entero. En este día es una verdad, somos hijos de Dios, pero es una verdad, somos siervos de Dios también. Somos hijos de Dios aceptados en su familia, pero somos siervos de Dios con una tarea y trabajo para llevar a cabo aquí en la tierra. Y la Biblia dice: si le somos fiel, un galardón Él tiene para nosotros, que es en la vida eterna. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, el verso 24 una vez más. Aquí hay herramientas que el diablo utiliza para engañar a gente, y hay muchas que usa. El engaño, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, una revelación escondida y oculta que nadie sabe, no más estos fulanos. Por ahí atrapa a mucha gente que está en las iglesias. Aquí la Biblia nos habla en el verso 24 de otra cosa. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra arma que el diablo usa, dice la Biblia, son señales y prodigios falsos. Otras cosas que la Biblia dice utiliza son señales y prodigios falsos. Y esto no es algo del día moderno, siempre ha sido una realidad. ¿Te acuerdas? Quiero acordarte que cuando Moisés viene y hace la señal que Dios dice, tirando su vara en el piso, se convierte en una serpiente, que los magos que tenía Faraón hicieron lo mismo. Ellos tomaron su vara, le echaron en el piso y se convirtieron en serpientes también. La única diferencia es que la serpiente de Moisés se tragó las otras serpientes, pero que hicieron la misma señal, hicieron la misma señal. Entonces, para los creyentes en este día, acuérdese el Evangelio de San Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. La Biblia nos habla de la autoridad que Dios da a la iglesia, que se manifiesta en la vida de los creyentes. No habla ahí de apóstol, maestro, nada. Habla del que cree. La Biblia dice: el que cree, nada le es imposible. Jesucristo dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás al monte que se mueva, y el monte se moverá. La Biblia entonces nos enseña que hay señales que deben de seguir a los creyentes, pero en ningún lugar nos dice que los creyentes deben de andar siguiendo las señales.
Pero en un lugar nos dice que vayamos de mar a mar, pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, buscando a los que hacen las señales. Nos advierte que tengamos mucho cuidado. Necesitamos buscar a Jesucristo. Necesitamos buscar la palabra viva. Pero tengamos cuidado de andar buscando señales y prodigios. Porque les digo, muchos son ahí atrapados, muchos son ahí engañados. Y mucho de lo que la gente está haciendo ahorita, en vez de manifestarse como poder de Dios, parece la misma hechicería y brujería que se practicaba desde cuando en México y en distintos lugares del mundo. Necesitamos entonces acordarnos que la Biblia dice que vendrán haciendo señales y prodigios. Ten mucho cuidado de calificar a alguien haciendo señales y prodigios en un lugar muy elevado. Y decir, hace señales y prodigios, tiene que ser de Dios. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que nosotros necesitamos poner la mira en algo más. Vamos a Mateo capítulo 7, el verso 22. Mateo capítulo 7, el verso 22. Como la gente les encanta ver estas cosas, ¿sí? Y lo más fantástico y loco, lo más lo quieren ver y experimentar. Vengan a ver este tremendo, miren lo que hacía, mira cómo lo hace, venga, vamos a chequearlo. Y se meten multitudes y gentes y pagando y soltando y vamos para ahí y para acá. Mucha de esta gente tiene un comezón en su oído. No conocen a Cristo, no son discípulos del Señor. Ellos no se deleitan crucificados a un lado de Cristo. Ellos quieren vivir la vida de un hijo del Rey. Lo que debe de traer alegría a su corazón no les trae alegría porque viven en la carne. Y por eso entonces cuando se les predica las cosas del Espíritu, no las perciben, no las entienden, no las quieren recibir, no quieren caminar en ellas, porque se han acostumbrado a vivir en la pura carne. Pero preséntales cosas de la carne y inmediatamente les atrae, inmediatamente les llama la atención. Necesitamos volvernos al evangelio puro. Necesitamos vivir la vida que nos llena de satisfacción. No buscar estas añadiduras que a lo mejor nos rascan la cabeza, el comezón, o a lo mejor no nos lo rascan. Necesitamos entregarnos a Cristo. Necesitamos perder nuestra vida para conocer su vida. Necesitamos vivir esa vida, no esta vida fabricada por fraudulentos y mentirosos. Mateo, denle el aplauso al Señor, si es para el Señor. Aleluya. Mateo capítulo 7, el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios nos dice que porque alguien hace una señal o un prodigio, no quiere decir que entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que porque alguien dice Señor, el Señor, no quiere decir que entrará en el reino de los cielos. Entonces, ten mucho cuidado con tu vida. Ten mucho cuidado de ver ahí dones, manifestaciones y cosas y decir, mira, es esa cosa, tiene que ser de Dios. No, no tiene que ser de Dios. No, no tiene que ser de Dios. Necesitas tú averiguar en una manera más profunda. Acuérdate que cuando eres un niño piensas como niño, actúas como niño, te la crees toda. Si te digo hay Santo Claus, hay Santo Claus. Pero ya no eres un niño, ya eres un viejo. Ya, señora, usted tiene sus años. Entonces no actuemos como niños, no pensemos como niños, no juzguemos como niños, porque ya no debemos de ser niños, ya debemos de ser gente madura. Ya entendemos que hay engañadores, ya entendemos que hay mentirosos, ya entendemos que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitamos nosotros juzgar con un mejor juicio.
Ten cuidado de aquellos que te enseñan que somos cristianos y no juzgamos nada. Esa es porquería del diablo. La Biblia dice que examinemos todo, desechar lo malo y retener lo bueno. La Biblia dice que juzguemos los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. La Biblia nunca nos enseña que nos lo traguemos todo, que no cuestionemos, que no averigüemos. Nunca dice eso. Son enseñanzas de hombres flojos, que guían gente floja, que no quiere estudiar la Biblia, no quiere meditar en la palabra del Señor. Y les enseñan doctrinas muy leves, doctrinas de niños, pura leche, nunca les dan carne. Por eso tantos niños son atrapados por estos movimientos, son engañados por estas cosas, porque nunca tuvieron padres que fueron más allá de la leche, pura leche, pura leche, pura leche, y nunca les dan nada de carne. Como creyentes necesitamos carne, aunque es difícil para masticar. Necesitamos carne, aunque es difícil para tragar. Pero te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, te va a hacer sabio. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La Biblia dice que en aquel lugar perdidamente se encontrarán muchos. Hicieron aparentemente señales y prodigios. Pero Jesucristo dice, yo no los conozco. Yo no sé quién eres tú. Quiero que vamos a 2 de Pedro, capítulo 2 y el verso 1. No quiero de ninguna manera decir que el Señor no tiene poder para hacer milagros y todo. Nuestro Dios vive. Los dones que le ha dado a la iglesia están en efecto. Dones de sanidad, dones de profecía, dones de milagros, dones de fe, todo está en efecto. Dios vive y todo lo puede hacer. No queremos crear duda en contra de ello. Our God is alive. Nuestro Dios vive y todo lo puede hacer. Pero estamos diciendo que no seamos tan necios como niños. Hay ovejitas, aparentemente por debajo son lobos rapaces. Eso tienes que saberlo. And I'm sorry si te destruye tu pobre mundo. Pues ahora voy a tener que verlos y juzgar, pero después yo no quiero hacer ese trabajo. Todos tienen que ser de Dios, ¿no? I'm sorry, you need to grow up. Necesitas crecer. Perdóname si tengo que decirte que no hay un Santo Claus. Perdóname, por favor. Pero no hay un Santo Claus. Si te perturba mucho, I'm sorry. Si vas a tener que ir a ver a tu psicólogo mañana, I'm sorry. Pero no hay Santo Claus. Handle it. Live with it. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. 2 de Pedro, capítulo 2 y el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro en este caso nos enseña que no es una cuestión si habrá o no habrá, porque nos dice que habrá. Porque nos dice que habrá. Como hubo en el pasado, desde Adán y Eva, el mover del engaño estará sobre nosotros en nuestros días también. Y tanto más cuando el día del verdadero ya se acerca. Por lo cual la Biblia nos dice que tengamos las antenas bien levantadas, los ojos bien abiertos y juzguemos todas las cosas. Probemos todos los espíritus. No se trague algo nomás porque se escucha bonito. Sea como los de Berea. Ellos escudriñaban las escrituras para ver si era así o no era así. Y el apóstol Pablo no se enojaba diciendo, yo soy el apóstol, ¿cómo no me la creen? Él los felicitaba. Él los aplaudía por ser de esa forma y ser de esa manera. Entonces usted sea de esa forma y sea de esa manera también. No se las trague todas. Examínelo. Tráguese lo bueno. Y eche la basura a lo demás. Dice la Biblia entonces que habrán falsos maestros. Ellos, dice la Biblia, introducen encubiertamente herejías
destructoras. Note que la Biblia dice que esta gente hace un trabajo escondido o en lo oculto. Y todo lo oculto tiene que ver con el diablo. Son personas que la Biblia dice están introduciendo engaños, mentiras, herejías que traen destrucción a la fe de mucha gente, que traen destrucción a la fe de mucha gente. Hay mucha gente ahorita lejos de la iglesia, metidos en casas, en hogares con dolor, amargura, confusión, por causa de esta obra destructora del diablo, de Satanás. Y no tenemos que ir a otro pueblo para verlo. Aquí está en nuestro pueblo. Entonces, Dios nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado. Note, la Biblia dice, y negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Biblia dice que estos personajes no aceptan el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Estos personajes no aceptan el señorío de Jesucristo sobre la iglesia de Jesucristo. Son contumaz, son rebeldes, como el diablo mismo fue despojado desde el cielo, porque la Biblia dice, a mí nadie me manda. Él dice, yo no me sujeto a nadie. Él dice, yo me siento en el trono, yo reino, yo gobierno, yo soy el todo. La Biblia dice, fue desechado de aquel lugar, pero lamentablemente ha venido aquí a la tierra. Escúcheme bien, hermano. Jesucristo dice, si alguno está cansado y trabajado, venga a mí, yo le voy a dar descanso. Y luego dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas. Toda persona que está en Cristo debería de traer el yugo de Jesús. Pero estos no traen yugo de nadie, porque ellos a nadie sirven. Ellos son una autoridad para ellos mismos en la doctrina que enseñan. Ellos son una autoridad para sí mismos en las cosas que pretenden hacer, porque no se sujetan al señorío de Cristo. Son rebeldes como el diablo es rebelde, los ha atrapado, los ha engañado, haciéndoles pensar de terror cuando no son nada. Y lamentablemente el diablo y la muerte los está pastoreando hasta una destrucción eterna. La Biblia nos advierte que tengamos mucho cuidado. Si tenemos problema con autoridad, tengamos mucho cuidado. Las personas que nos están dirigiendo, si ellos no aceptan el yugo de nada ni de nadie, hablan cualquier cosa, hacen cualquier cosa, no hay límite, no hay hasta aquí, ellos hacen como ellos sienten. Tenga mucho cuidado de esa gente. Porque toda persona que conoce a Cristo está bajo el yugo de Cristo. No puede hablar fuera de lo que Cristo ha ordenado. No puede actuar fuera de lo que Cristo ha establecido. Tiene que quedarse dentro de ciertas normas, dentro de ciertos límites. Eso indica, estoy bajo señorío. No soy señor para mí mismo. Estoy bajo señorío. No puedo hacer lo que Dios no permite. No puedo hablar lo que Dios no ha dicho. Tengo que sujetarme a mi cabeza. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice que hay un problema aquí con esta autoridad. En el verso 10 del mismo capítulo añade estas palabras. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Notemos, estas personas desprecian autoridad y señorío.
Se paran hablando contra demonios, ángeles, potestades, y que ellos tienen poder para hacer caer ese principado y que tienen toda autoridad, pero ellos mismos no se sujetan a ninguna autoridad. Ellos mismos no guardan ninguna autoridad. Y todo lo que está sucediendo aquí son gente que se ha extraviado del santo camino y el santo mandamiento de Dios. De tales personas ten mucho cuidado. Hablan con mucha bravura, hablan con mucho qué, pero están bien mal. Ahora escúchame bien. En el mundo que Dios estableció hay una orden. Y todo el que quiebra esa orden va a perder su alma. Va a sufrir consecuencias terribles. La Biblia nos dice que nosotros respetemos toda autoridad establecida por Dios, sea gobiernos, autoridades, sea en la iglesia del Señor, sea padre, sea madre, respetemos toda autoridad. Porque el que resiste autoridad, dice Romanos 13, resiste a Dios mismo. El que no respeta autoridad, no respeta a Dios mismo. El que honra autoridad y respeta autoridad, ese teme a Dios, ese está con Dios, pero los otros son rebeldes, obrando en la fuerza del diablo y de Satanás. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Como un ejemplo, en esta ciudad tenemos siervos que tienen que cuidar el orden en la ciudad. A ellos se les dio una autoridad, hablando de los policías. Y yo estoy sujeto a la autoridad de ellos. Si me dicen detente, yo me tengo que detener. Si me dicen sal del carro, yo tengo que salir del carro. Si me dicen ponte atrás, pon las manos sobre el cofre y abre tus piernas, yo tengo que hacer lo que me está mandando. Él tiene ese derecho y yo tengo que responder con obediencia en lo que me está diciendo, hasta que se pasa de los límites que se le han establecido. Porque él es un hombre bajo autoridad también. Y a él se le ha asignado cierta autoridad. Y mientras trabaja dentro de esa autoridad, tiene el respaldo del Dios eterno, el respaldo del gobierno de Estados Unidos, el respaldo del estado de Texas, el respaldo de la ciudad de Odessa. Pero si él quiere hacerlo en su forma y su manera, como quiere y cuando quiere, entonces él mismo está quebrantando la ley. Y él mismo vendrá ante autoridades, él mismo tendrá que pagar un precio y él mismo puede terminar en la cárcel y en la prisión. Así estos fulanos también. Si están bajo la autoridad del Señor, pueden hacer y pueden actuar y pueden obrar. Pero cuando ya se han salido de los límites, entonces Dios no está con ellos, ni los apoya, ni está al favor de ellos. Dios está en contra de tales fraudulentos y mentirosos. Y entonces tú tienes que saber entonces qué es la autoridad que Dios se les ha dado. Y tengamos cuidado, hermanos, los cristianos les encanta darles autoridad, hasta para qué calzoncillos se van a poner en la iglesia el domingo en la mañana. ¡Come on! Y se ríen, pero hay absurdidades que yo escucho. Y digo, ¿cómo la gente se puede creer de tal tontería? ¿Quién no Dios le dio una brain, no le dio un cerebro? Pero esto les enseña hasta que usar el cerebro es del diablo. Y dame el cerebro a mí, yo te voy a guiar. No, Señor, ni te doy un zapato menos un cerebro mío. Y entonces hay mucha gente que le encanta, hermano, que se les profetice y que se les diga y que se les mande. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia. Quieren que se los mande ahí por correo el profeta y les haga saber todo cuanto deberían de hacer. Ten mucho cuidado. Dios no te llamó a esa vida. Dios te llamó a una vida que se llama la lucha de la fe, la batalla de la fe. Si es poquito difícil, debe de ser poquito difícil. Si es poquito arduo, debe de ser poquito arduo. Si traes ciertas dudas a tu vida, así debe de ser. Porque así se prueba la fe. Así se va cambiando, va mejorando la fe. Tiene que haber una lucha. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Pero hay mucha gente que les encanta que alguien se los diga. Pero necesitamos crecer. We need to grow up. Necesitamos crecer.
Miren lo que la palabra de Dios nos dice aquí. A ver dónde estoy, ya me estoy perdiendo de aquí por aquí. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vamos al capítulo 2, el verso 13. El verso 13. Estamos viendo ciertas características de la persona. Aquí el apóstol nos ha dado muchas. El verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La palabra de Dios dice, hablando de estas personas que se gozan y se deleitan en el pecado y en la maldad. La Biblia dice que son ellos inmundicias y manchas. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Esta gente, dice la Biblia, son manchas en la congregación del pueblo del Señor. Son manchas que por causa de ello el evangelio es blasfemado, el camino es blasfemado, porque dice la Biblia son manchas. Son personas corruptas y perversas que están dentro del movimiento de Cristo, pero no son parte de Cristo ni la iglesia del Señor Jesucristo. Como iglesia de Jesucristo, entonces, necesitamos limpiarnos de estas cosas. En la noche les estaré hablando que necesitamos no tolerar tanto, porque hay tantos cristianos que toleran todo. Y por eso hay tantas personas como esta, porque hay tantos que toleran cualquier tontería. Movimientos que le dicen, Dios te dije que ya no te cases, que ahora deja a Débora y vete ahora con María. Y dice, bueno, pues si Dios dice, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Come on, aleluya. Y usted se ríe, pero yo le aseguro que hay muchos movimientos así. Una locura, una porquería. Pero porque hay muchos puerquecitos por ahí, aleluya. La Biblia dice que son manchas. No son santos, no son limpios, son manchas. El verso número 15. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. La Biblia nos dice que estos personajes entonces no andan en el camino del Señor. Andan en el camino de Baal, el camino de Balaam. El camino de Balaam, dice la Biblia, es el camino del amor al dinero. La palabra de Dios nos dice que este hombre fue llamado a maldecir al pueblo de Israel. La Biblia dice que va y averigua al Señor y Dios le dice lo que debe de hacer hasta que le hicieron brillar el sol. ¿Cuántos dicen amén? Cuando le comenzaron a enseñar el dinero, dijo, bueno, a lo mejor no escuché a Dios bien. Déjame ir y preguntarle una vez más. Y le preguntó una y otra, hasta que Dios dice, lo que tú quieras, échale ganas, hombre. Pero Dios estaba en contra de aquel hombre. Y lo que lo sedujo, el amor al dinero. Es una cosa triste ver la iglesia de Jesucristo. En vez de ser un ministerio que está obrando en la gente, a favor de la gente, se ha convertido en un lugar de lucro. Se ha convertido en un lugar de dinero, de finanza. Los mensajes que se hablan tienen que comenzar con dinero, en medio dinero, terminar con dinero, y nunca hay enseñanza sana ni santa. Es muy triste ver lo que se está haciendo con la obra de Jesucristo. Con razón vemos a Jesucristo entrando en el templo de su día, sacando ahí por ahí un chicote, sacando por ahí, volteando mesas y echándolos todos por fuera. Diciéndoles, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ustedes han cambiado la casa de mi padre en cueva de ladrones. La casa del Señor es llamada casa de oración.
pero ni se ora, ni se enseña, ni se practica, ni la sana doctrina. Pero cómo les ama hablar de dinero, de prosperidad, de hijo del rey, pero todo lo demás se está ignorando. Como hablan de fe, simplemente para que la gente tenga más fe, para darles más dinero. Para que la gente tenga más fe, para darles más dinero. Esto es el fundamento de todo lo que tiene que ver con fe. Pero ¿qué pasó con la salvación? ¿No se requiere fe para ser salvo? ¿Qué se trata de agradar a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Qué se trata de vivir la vida justa? ¿Qué nos dice la Biblia? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué no hablan de esas cosas? Pero siempre la fe está conectada con el dinero. Más dinero, más fe. No dinero, no fe. Aquí hay un grande problema. Aquí hay un grave problema. Y muchos cristianos se lo tragan y se lo tragan. Les venden promesas, hacen pactos de promesa con dinero y establecen el reino con dinero y quién sabe qué tanto. Pero cuando quería Simón el brujo comprar el don, le dice Pedro: perece tú con tu miserable dinero, porque piensas que estas cosas se compran y se venden. No se compran y se venden, es el poder del Señor. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Tengamos mucho cuidado, hermano. Si nos quieren vender 5 deseos o nos dan 10 deseos, tengamos mucho cuidado, hermano. No seamos presos de nadie. No seamos esclavos de nadie. Mire el verso 17. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta. La Biblia dice que estos personajes son una fuente, pero no traen nada de agua. Prometen bendición y no traen bendición. Son nubes empujadas por la tormenta. En los días que estamos ahorita, la temperatura 103, 104, 108. Oiga, ¿quién no desea ver una nube? ¿Quién no desea que los cielos se abran y la lluvia caiga? Una persona sedienta, una persona en un aprieto financiero, un aprieto económico, un aprieto de enfermedad, no está tan expuesta a ver cualquier promesa de una nube, enviar, ayudar y apoyar. Pero aquella nube no trae absolutamente nada. Todo lo que viene es a recolectar y llevárselo para su uso en un lugar. Esta es la realidad de mucho de lo que sucede en nuestros días, de lo que se presenta como evangelio, de lo que se presenta como el camino de Cristo. Pero si los apóstoles lo vieran, yo te aseguro, no lo reconocerían ni evangelio, menos camino del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros sí lo vemos de esa manera? Mucha gente en muchos lugares. Quizás sería porque la maldad se ha multiplicado tanto que ya no podemos discernir como deberíamos de discernir. Pero abramos nuestros ojos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. El verso 19. El verso 19. Alabe al Señor conmigo en este día. Dice la Biblia: les prometen libertad, son los mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hasta ahí. La palabra de Dios dice que esta gente viene prometiendo libertad. ¿Y quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere libertad? Las mujeres quieren libertad. Los niños quieren libertad. Los homosexuales y lesbianas quieren libertad. Los pobres quieren libertad. Todos quieren libertad. El problema aquí es que hay una libertad de Dios, ya no hay libertad de la carne. La libertad de la carne es la que dice lo que quiero, cuando quiero, como quiero, con quien quiero. Esa es la libertad de la carne. Y muchos cristianos, sin darse cuenta, es la libertad que les están prometiendo.
y se la están tragando. ¿Sí? La libertad cuando quiero, como quiero, con quien quiero y como quiero. Soy libre en Cristo. Esa no es la libertad de Cristo. La libertad de Cristo es lo que Dios dice, cómo manda, cuándo manda. La libertad de Cristo que dice, si es amor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, échale ganas. Si no, no lo hagas, no lo hagas. La libertad de Cristo no ha de ser entendida como la libertad del mundo, porque muchos cristianos es la libertad que buscan en la iglesia, la libertad del mundo. Dice la Biblia, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienen una hambre, pero no es de Dios. Tienen una hambre, pero no es de las cosas de Dios. Esta gente viene y les promete estas cosas. Y dan, pero últimamente no les pueden dar nada. Porque son nubes que no tienen agua. La Biblia dice que muchos andan buscando una libertad, pero no es la libertad de Cristo. No es la libertad de Cristo. Y por eso muchos son atrapados y sus vidas son destruidas. Porque no saben la libertad de Cristo, pero sí saben la libertad de la carne. Mateo capítulo 7, el verso 16. Ya estamos para terminar. Deme unos minutos más. Vamos a describir varias características de cómo nos damos cuenta quién es quién y nos vamos a despedir. Pero retenga esta palabra, acuérdese de ella. Quizás la va a necesitar tarde o temprano. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, el verso 16. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si tú y yo queremos discernir el fraudulento del verdadero, aquí Cristo nos ofrece este muy buen consejo. No dice que lo que deberíamos de ver no es el don, ni el talento, ni la habilidad, ni la grandeza del movimiento, ni cuánta gente aplaude y grita y envía dinero. Necesitamos ver el fruto de la persona. Necesitamos ver el fruto de la persona. Gálatas capítulo 5, comenzando como en el verso 18, nos habla el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Entonces ahí la Biblia nos enseña que si son de Él, la evidencia es el fruto que está fluyendo de lo que viven, cómo actúan. Muchas personas les encanta personas que ni conocen, ni viven con ellos, ni comen con ellos, ni los tratan. Y allá envían y dan y se imaginan tanto y ni saben cómo vive esa gente. Pero a veces tienen gentes aquí con las cuales viven. Dicen, ese hombre no es perfecto, pero teme a Dios, ha sido fiel a Dios, ama a su esposa, disciplina a sus hijos, tiene sus hijos en sujeción a su autoridad, sirven al Señor. Y dice, what's the big deal? No es yo ningún señal ni ningún gran prodigio. Prefieren ver todo tipo de cosas, pero no saben juzgar el fruto. Cada uno de nosotros cuando va a comprar en la tienda, se nos presentan muchos frutos. Y los sabios de nosotros discernimos de fruta en fruta. Hay muchos aquí que ya tienen años y todavía no saben escoger una buena sandía. Y siempre como la que le están echando al lado. Y a veces bien, a veces mal, a veces todo. Pero hay otros que lo han estudiado, han meditado, han recibido consejo y casi siempre le pegan. Porque han aprendido cómo juzgar entre sandía y sandía, entre manzana y manzana, entre naranja y naranja. Y ellos entonces son bendecidos y bienaventurados. Para los que no sabemos, necesitamos aprender. Necesitamos ver el fruto de la persona. No señales ni prodigios, ni el título que trae, ni el carro que maneja. Lo que necesitamos ver es el fruto que su vida está dando.
Entonces si me voy con uno de estos grandes fulanos y me siento en un restaurante y viene la serpiente, viene la que va a servir, la maltrata, la abusa, se burla de ella y es el gran apóstol. Y yo no sé qué tan grande es, no es tan grande, yo creo. Entonces no hay que irme por títulos ni cosas. Necesito ver qué fruto está en la vida de la persona. Porque el diablo puede imitar señales y prodigios, puede traer mucho que luz y conocimiento, pero no puede consistentemente demostrar el fruto del Espíritu, porque el Espíritu de Cristo no está en él. Entonces caminamos con ellos y nos damos cuenta quiénes son. No por señales, ni dones, ni nada, que es el fruto que su vida está dando. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice más: si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Segundo lugar, el evangelio que se está predicando tiene fundamentos en sana doctrina, o se están extraviando de la sana doctrina para atraer gente, para rascar el comenzón que muchos tienen en la oreja y así ganar el dinero, o se están sujetando a la sana doctrina. La Biblia dice que si alguien trae otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, el tal sea maldito, sea anatema. Jesucristo, el apóstol Pablo, no trataba una persona que trae otro evangelio como algo leve. Él decía, sea maldito. Entonces entendamos los tiempos que vivimos. ¿Ok? El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la señora Oprah Winfrey, muy famosamente declararon que hay muchos caminos al cielo. Muy famosamente declararon que los cristianos somos tan arrogantes, pensamos que nomás nosotros y que nadie, nomás nosotros. ¡Qué arrogancia! I'm sorry, pero la Biblia dice Jesucristo hablando. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que Cristo dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? Entonces yo no sé esa doctrina dónde la están recibiendo, por no estar recibiendo la Biblia que yo tengo. Entonces tienen que perdonarme. Yo no sé qué tan famosos y billones tienen o qué tan presidentes tienen, pero I'm sorry, yo no puedo ir por ese camino. Entonces entendamos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde a lo bueno le dicen malo. Ahorita hablar contra una pareja de hombres que se casa, una pareja de mujeres que se casa en muchos lugares, hermano, es la cosa más porquería que puedes hablar. Es el pecado más terrible que puedes cometer en muchas áreas de nuestra sociedad. Y básicamente si pudiera hasta te colgaran muchos de ellos. Pero es lo que la Biblia dice. Esas gente que practica no verán el reino de los cielos. Si no se arrepienten y dejan ese estilo y se vuelven al Señor, no verán al Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, como creyentes y cristianos, tenemos que nosotros apegarnos a la palabra, no ir cambiando así en esta sociedad, porque la sociedad ya no le gusta así, la sociedad está cambiando de opinión. Dios no cambia de opinión. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice entonces que tengamos cuidado de esta doctrina que se nos está hablando. Esta gente nos enseña que la Biblia es la última autoridad. ¿O hay otra autoridad por ahí? Si no reconocen que la autoridad máxima, última es el Evangelio, la palabra de Dios, no les escuche, tenga cuidado. En 2 de Pedro 1:19, la palabra de Dios nos dice que hay personas que toman la palabra de Dios con una interpretación privada en el verso 20. Personas que les encanta leer porciones de la Biblia medias oscuras,
donde no se habla de ese tema en otras partes de la Biblia y comienzan a sacar enseñanzas raras y extrañas, diciendo es que Dios me lo reveló, a Pedro no lo reveló, ni a Pablo lo reveló, pero a mí me lo ha revelado. Tengamos cuidado de esas cosas.